Hola, buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a su segunda clase de Administración y Gerencia de Centros de Cómputo. Vamos a iniciar el curso, inicio de grabación. Bien, la semana pasada iniciamos clase viendo sobre los elementos importantes o los principios de la administración. Esta semana vamos a continuar entonces viendo los primeros elementos, los principales elementos que vamos a seguir con los temas de administración. Los primeros dos elementos son la planeación, que vamos a estar viendo hoy, los niveles de planeación, y vamos a explicar cada uno de esos niveles. Y luego vamos a iniciar con el elemento de organización del centro de cómputo. Voy a iniciar porque es un poco extenso y vamos a continuar con lo que es organización la próxima semana. Pero iniciamos esta semana viendo lo que son los organigramas de trabajo y cómo, en qué punto normalmente logramos identificar el departamento o el centro de cómputo en las organizaciones, en los distintos organigramas que hay. Bien. Comencemos. Bien, como les comenté, vamos a estar viendo entonces lo que es la planeación del centro de cómputo. ¿Sí? Definamos qué es planeación, ¿sí? Consiste en fijar un curso concreto de acción que se debe seguir para establecer los principios que habrán de orientar la secuencia de operaciones para realizar los objetivos o para llegar a la finalización de los objetivos en un determinado tiempo y números necesarios para llegar a su ejecución o a su culminación. Bien, en el tema de planeación de los centros de cómputo, existen niveles de planeación que vamos a ir hoy desgranando punto por punto o cada uno de los niveles de la planeación. ¿Sí? Existen 5 niveles de planeación que inicia con la planeación estratégica, la planeación de recursos, la planeación operativa, la planeación de personal o del personal y la planeación de las mismas instalaciones físicas del centro de cómputo. Cada uno de estos niveles de planeación se segmenta o se segrega con una serie de actividades y acciones que deben ser necesarias para poder cumplir con las metas de la organización, con las metas del centro de cómputo como tal en realidad. Como les comentaba la semana pasada, estábamos viendo temas de administración, que la mayoría de las veces son genéricos o la administración influye en cada una de las etapas o cada una de las partes de una organización y también influyen en la parte del centro de cómputo. Entonces, ahora mismo en la planeación hay una sección especial o un nivel especial para los centros de cómputo, pero cada uno de los niveles de planeación los vamos a ir enfocando hacia lo que se debe hacer en el departamento de informática o en el centro de cómputo. Bien, vamos primero entonces. Importante que estos niveles todo el tema de la dinámica de planeación como tal, van a responder o van a hacer la respuesta de las siguientes interrogantes. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Todas esas interrogantes dentro del mismo centro de cómputo es lo que hay que, digamos, consultar o cuestionarse para poder entonces hacer cada una de las planeaciones que vamos a ver. Bien, comenzamos con el nivel de planeación estratégica, ¿sí? Es la más poderosa, digamos que es la más importante, es la principal, porque es una herramienta de diagnóstico para analizar y reflexionar para lograr tomar decisiones colectivas en torno al acceso actual del centro de cómputo y el camino que debe recorrer el futuro de la organización, para adecuar los cambios y las demandas que impone el entorno y lograr la máxima eficiencia y la calidad de los servicios y de los recursos. ¿Sí? La planificación estratégica implica contestar las siguientes preguntas. Entonces ya la planificación estratégica debemos preguntar hacia dónde nos dirigimos, dónde nos encontramos ahora
y cómo llegar allá, ¿sí? Esas son las principales interrogantes que se deben de colocar o implantar al momento de hacer la planeación estratégica, ¿sí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta determina claramente la visión y misión de la organización y establece su posicionamiento en el tiempo, así como los objetivos y las metas, ¿sí? Debemos estar claros entonces hacia dónde nos dirigimos, y si no estamos claros, entonces la planificación tiene que dejar claro cuál es la visión del centro de cómputo, cuál es la misión del centro de cómputo, que a la vez tiene que estar alineada con la visión y la misión de la organización. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Para responder esa pregunta es necesario entonces realizar un diagnóstico de la situación actual. Sí, eso requiere un análisis interno de la organización dentro del entorno. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué situación está el centro de cómputo en este momento? Eso es importante analizarlo para poder evaluarlo y saber las mejoras que se deben aplicar, ¿sí? ¿Cómo llegamos a donde queremos ir? ¿Sí? ¿Cómo llegamos allá? Esa pregunta implica desarrollar las estrategias que constituyen el camino que nos llevará a conseguir nuestro posicionamiento futuro y nuestros objetivos. Luego de detectar dónde nos encontramos, entonces nosotros tenemos que detectar hacia dónde vamos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro en la visión y la misión del centro de cómputo, ¿sí? Porque si no logramos saber cuál es nuestro mapa de ruta o cuál es la ruta a seguir, como se dice, cualquier camino pareciera ser bueno porque uno no sabe a dónde va, ¿sí? Entonces, para eso la planificación estratégica sí tiene que tener muy claro hacia dónde debe ir el centro de cómputo, hacia dónde va el centro de cómputo. Para saber eso, también tenemos que saber dónde estamos, a ver si vamos encaminados o definitivamente estamos fuera de rumbo y tenemos que redireccionar. Bien, características de la planeación estratégica. Bien, tenemos una serie de características que hace posible realizar una visión colectiva, incluye objetivos cuantificables, es un proceso colectivo y democrático, debe corresponder a la realidad. Debe corresponder a la realidad, eso es porque no puede uno buscar planeaciones estratégicas mirando o copiando algunos otros centros de cómputo, a algunos otros departamentos de otras instituciones, ¿sí? Uno tiene que ir a la realidad de su organización, que obviamente es diferente en cada empresa, ¿sí? Uno tiene entonces que, no puede copiar, perdón si... Bien, disculpen. Uno no puede copiar la planificación estratégica de otra organización. Uno tiene que tener su propia planificación porque va a ver las realidades de cada organización, ¿sí? Eso a nivel colectivo, a nivel de cada uno del personal que trabaja en el centro de cómputo. Debe contestar las preguntas básicas, que fue las que hicimos hace un momento. Incluye un plan de acción, incluye un plan de evaluación. Todo plan de acción debería tener un plan de evaluación y eso lo debe tener claro la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque la evaluación es la que me va a permitir saber si mi plan de acción está funcionando, ¿sí? Yo debo tener un plan de evaluación para poder identificar y medir si estoy bien encaminado, ¿sí? Si estoy avanzando en mis objetivos, si estoy llegando a mis objetivos general, cumpliendo algunos objetivos específicos, ¿sí? Entonces, tengo que tener un plan de acción y un plan de evaluación que vaya determinando y dando las métricas para saber si voy cumpliendo con todos los objetivos específicos. Se formula antes de seleccionar un programa de prevención, ¿sí? Todos estos cuestionamientos, todos estos planes de acción tienen que ser antes de establecer un plan de prevención. Bien, entonces la planeación estratégica se va a dividir en fases, como tiene muchas actividades que hacer la planeación estratégica. Por eso decíamos que la planificación estratégica es el nivel más importante dentro de la planeación de la administración. Entonces, la estratégica se va a dividir en 3 fases, ¿sí? La primera fase es la fase filosófica, que es donde tenemos que consultarnos cómo quisiéramos ver la organización, cómo quisiéramos ver a los empleados, cómo podemos producir, ¿sí? Eso es la fase 1. La fase 2 ya viene haciendo entonces un análisis de cada uno de esos cuestionamientos, ¿eh?
Análisis del entorno externo de la organización, análisis de los entornos internos de la organización. ¿Sí? Esto de los análisis de entorno tradicionalmente se ven en un FODA. ¿Sí? Ya ustedes han visto un FODA, creo que con algunos de ustedes he visto todo lo que es el análisis FODA, para poder entonces determinar y analizar los factores externos, ¿sí? Que nos dan la oportunidad y las amenazas, y los factores internos, que son las fortalezas y las debilidades. Esos son los factores que tenemos que analizar y se hacen en esta fase, en la fase de análisis. ¿Sí? Y como vieron, ustedes saben que el FODA es una herramienta que nos da una herramienta estratégica para tener un curso de acción acerca de la determinación de cómo está el centro de cómputo o cómo está nuestra organización. La otra pregunta que tenemos que hacer en el análisis de la fase 2 es ¿a dónde podemos llegar? Esas preguntas las vamos a hacer entonces en la fase 2 de análisis. Y la fase 3, que ya es la estructuración. Se desarrollan las políticas, se desarrollan los objetivos estratégicos, las estrategias a seguir, las metodologías a seguir, las metas se establecen y ya se ponen en firme, y los indicadores que van a ser las mediciones de nuestros objetivos. ¿Sí? Ya esa sería la tercera fase, la fase de estructuración. En este punto, entonces, ya tenemos una ruta a seguir y una ruta de medición o de evaluación para determinar cómo vamos con esa ruta de acción. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos los vemos en el primer nivel, que es el nivel de la planeación estratégica. Bien. Luego de la planeación estratégica está la planeación de recursos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos en la planeación de recursos? El jefe o el encargado del centro de cómputo debe organizar los recursos económicos con que cuenta. Cuando hablamos de recursos, en esta oportunidad no hablamos de recursos humanos, o sea, no hablamos de personal, porque esa tiene su propio nivel que vamos a ver luego. Acá hablamos de recursos, digamos, son los recursos monetarios, el presupuesto, con cuánto contamos, ¿sí? Con cuánto dinero contamos para poder operar en nuestro centro de cómputo. Desde este ámbito deben considerarse todos los recursos económicos que se van a requerir para la construcción o desarrollo o continuación de nuestro centro de cómputo. Y eso es parte de la planeación que se tiene que hacer. Bien. La planeación de recursos en un centro de cómputo es aquella que establece los objetivos y determina el curso de acción a seguir con los siguientes elementos, especificándonos con los elementos como equipos, que son los equipos físicos y locos de cómputo necesarios para su funcionamiento. Eso involucra también los equipos periféricos. Los materiales de producción, que son la materia prima, en este caso, para el funcionamiento del centro de cómputo, dígase el internet, los contratos de mantenimiento con algunos outsourcing, con proveedores, con algunos asesores, con todo lo que lleva el sistema de seguridad de la empresa, el sistema del mantenimiento de los equipos, todo lo que es la materia de producción o la materia prima del centro de cómputo como tal. Las instalaciones, instalaciones quiere decir ya el edificio, el acondicionamiento del edificio, la planta de emergencia, los dispositivos de seguridad, todas las instalaciones tenemos que verlo en lo que son la planeación de los recursos. ¿Sí? Selección y preparación y la colocación del lugar. El mismo lugar donde está el centro de cómputo debe de tener algunas condiciones, ya sea de que se vaya a implementar un centro de cómputo que está generándose nuevo, está creándose nuevo, o ya sea uno que ya exista y uno tiene que entonces enumerar con cuál cumple nuestro centro de cómputo y cuál es el que debemos reforzar. ¿Sí? Entonces son los siguientes requisitos que deben tener los centros de cómputo. Entonces, estar situado en un lugar donde no sea fácil tener el acceso a personas no autorizadas. ¿Sí? El centro de cómputo debe estar organizado en una posición en el edificio que no puede ser, digamos, una parte central donde la gente tenga que caminar al frente de ahí o que tenga que caminar por el centro de cómputo. En realidad, el centro de cómputo se requiere que esté separado, ya sea en una esquina, ya sea en un lugar donde no sea una zona de paso. Principalmente, eso es lo principal, que no esté en la zona de paso, porque
se requiere que por seguridad no estén tantas personas entrando al centro de cómputo, ¿verdad? Y mucho menos si es una zona de paso, no debería estar en un centro de cómputo ahí. Que no entre mucha luz natural, ¿sí? Eso es principalmente por la luz que nos puede llegar a causar algún daño a algunos equipos, el sobrecalentamiento que pueden tener algunos equipos. La luz genera calor y ese calor entonces también hace que el aire acondicionado entonces esté más forzado y N cantidad de razones que pueden entonces suscitar a que haya problemas más graves en el centro de cómputo. Debe haber un aire acondicionado, y ese es uno de los principales problemas que tengo en el centro de cómputo porque obviamente los aires acondicionados aquí en Panamá se sobrecalientan muchísimo por la cantidad de las temperaturas que tienen que llegar los aires acondicionados en el centro de cómputo y mucho más en el cuarto de servidores. Ya sea el cuarto de servidor tiene que estar mucho más frío, una temperatura mucho más baja, y esos aires acondicionados entonces tienen que esforzarse demasiado porque la temperatura ambiente de Panamá generalmente es muy caliente. Bien, no debe haber entrada de aire natural, debe de existir todo el tema de los extintores y la ubicación bien marcada de las rutas de evacuación. Los sistemas de control de seguridad, ya sea para robos, agua y interferencia por ruido. El centro de cómputo debe estar alejado de fuentes de energía de alta tensión, de centros de lugares donde tenga mucha humedad, ondas de radio, y debe ser un lugar relativamente fresco, como decía, que no le pegue mucha luz o no tenga mucha entrada de los rayos del sol. Entonces, el centro de cómputo en este tema de la alta tensión también tiene que estar separado de todos los otros circuitos y no puede estar dentro de los lugares donde pasan ya sean cableados de alta tensión, porque obviamente eso lo que puede conllevar es que sobrecaliente más el lugar, ¿sí? Bien. Para tener un centro de cómputo bien ubicado es recomendable seguir las siguientes observaciones: cercanía a los usuarios, buscar un área alta o crearla. El sitio debe estar encima del nivel promedio de la empresa. Esto quiere decir que el centro de cómputo no puede estar tampoco en el área más baja o un departamento que esté en la caída, por decirlo así, del declive del piso. Debe estar en un área más alta, ya que puede haber hay riesgo de inundación, obviamente siempre lo hay, ya sea por incendio que causa algún tipo de que los dispersores de agua se disparen y el agua obviamente va a empezar a correr hacia el área más baja, por lo cual el área del centro de cómputo debe estar un poco más arriba para que no sea donde vaya a ir a dar el agua finalmente, ¿verdad? Los pasillos amplios y tener un estante para poder colocar cajas, lejanía de los explosivos o cualquier lugar inflamable, y máquinas de producción. Esto se da más que todo para cuando son fábricas, máquinas de producción que obviamente generan mucho calor y adicional de que toman demasiada corriente. Y debe haber instalado contactos de corriente de sobra, o sea, no puede haber escasez de puntos de corriente, porque hay veces que hay que hacer movimientos de equipos, movimientos de cubículos, y el que estén restringidos por la cantidad de toma corriente, eso le puede causar problemas entonces al momento de hacer una modificación o un movimiento dentro del centro de cómputo. A ver, alguien me comenta algo para el chat. Déjenme ver. Un segundo. Por seguridad, sí. Así es. Así es. Bien. Antes de pasar a la planeación operativa, ¿tienen algún comentario, alguna consulta? ¿Alguien que pueda aportar algo sobre la planeación estratégica, la planeación de recursos que estuvimos viendo? ¿Alguien ha estado en algún momento cuando han tenido que hacer alguna modificación en el centro de cómputo, han tenido que mover o colocar algunos letreros de evacuación? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Lo escucho? No, profesor. Solamente entraba a ver, solamente lo he visto. Bien.
Es curioso, aquí en Panamá, por suerte, no tenemos muchos casos de eventualidades como terremotos y de navales y todo esto, ¿no? Pero hay ciudades donde obviamente se da más frecuentemente esto. Por lo menos yo he estado, uno de los lugares que más me ha sorprendido el tema ha sido en México, en el DF. Allá el tema de los temblores, terremotos, obviamente los ha sacudido un par de veces y por eso han tenido que tomar algunas medidas que ya son conocidas en toda la organización. Entonces, cuando uno viene, por lo menos yo vengo de Panamá, de ver muchos centros de cómputo, y llego a un centro de cómputo de México, el choque, o sea, es inmediato. Cuando uno ve todas las marcaciones de las rutas de evacuación, están por todos lados, no todo en el centro de cómputo, sino en toda la organización, desde que uno entra al edificio. Están las líneas marcadas, reflexivas, o sea que ni siquiera tiene que haber luz, ¿no? Se refleja la ruta donde debe salir, las luces de emergencia cuando hay una baja de corriente, de una vez se activan luces de emergencia en todo el camino. Está marcado el lugar de la evacuación, está marcado en todos los elevadores que no se deben usar. Entonces, el centro de cómputo y toda la organización está llena de letreros por toda la evacuación, área de evacuación, tiene varias puertas donde uno puede entonces salir. Entonces, digamos, ahí donde uno impacta y se da cuenta de, wow, en Panamá hay veces que uno en el centro de cómputo, para buscar el extintor, de verdad que tiene que dedicarse recorrer un poco y a veces hasta preguntar. Uno es el centro de cómputo donde uno tenga que preguntar dónde está el extintor, y el extintor se tiene que ver a simple vista para poder utilizarlo, porque imagínense en un momento de apuro, y uno no sabe dónde está. El extintor tiene que verse y tiene que estar marcado, inclusive con una gran flecha que diga que ahí está el extintor, y no debe estar escondido. Y hay ocasiones en los centros de cómputo, los extintores están en el piso, están en una esquina, y esa no es una manera adecuada. Entonces, en otros países esto es, se dedica mucho a todo el tema de seguridad, ¿sí? Se dedica mucho. Hay países como El Salvador, que también me causó curiosidad de que ahí se dedica mucho a hacer las revisiones antes de darle permiso de operación a las empresas, ya sea una empresa pequeña o una empresa grande. Tienen superintendencia de diferentes ámbitos de la organización donde ellos van y revisan que todo cumpla con los temas de seguridad. En los centros de cómputo inclusive revisan que tenga un segundo, el piso falso, donde por si cualquier inundación el agua vaya a ese piso falso y no inunde lo que son los servidores. Ok, sí, algunos chats que me están llegando ahí. Bien, eso es interesante verlo y bueno, se lo comparto. Aquí en Panamá hay varias empresas que obviamente lo siguen, empresas grandes, ya están tomando todas las medidas para que los centros de cómputo tengan y cumplan con casi todos los requerimientos que estamos viendo aquí en la planificación de recursos. Bien, seguimos adelante entonces, vamos a ver ahora la planeación operativa. Sí, hacer reuniones de seguridad con los colaboradores es importante, hacer simulacros. Aquí en Panamá se hace simulacros de incendios, simulacros de estos temas y cada vez que pasa todo el mundo quejándose, ¿no? Que perdera de tiempo. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, aquí no pasan muchas cosas, pero sí tenemos que estar preparados, porque el día que Dios no quiera, pero suceda algo, bueno, si no estamos preparados, imagínate qué va a pasar. Entonces, sí hay que hacer simulacros, hay que hacer reuniones con el personal y explicar cuáles son todas las medidas que hay que darse en el momento de que se suscite algo. Bien, planeación operativa. ¿Sí? Planeación operativa en el centro de cómputo consiste en realizar un detallado análisis de las necesidades de la empresa y definir en base a estas necesidades una plataforma tecnológica con una estructura de hardware y software y el personal operativo que va a ejecutarlas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la planeación operativa. ¿Y qué preguntas tenemos que hacernos al momento de hacer la planeación operativa? ¿Cómo va a funcionar el centro de cómputo? ¿Sí? Aquí viene el cómo. ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo va a funcionar el centro de cómputo? ¿Qué software es necesario para el centro de cómputo? Obviamente, dependiendo de la organización, dependiendo para qué se dedique la empresa, necesitarán diferentes
software, un software que administre la parte core de la compañía, la parte técnica, otro la parte de finanzas, otro la parte de manejo con el cliente o los CRM que manejan el cliente y los prospectos. Dependiendo de la organización, entonces necesitamos hacernos esta pregunta y ver qué software son los necesarios en la organización. ¿Qué hardware se requiere para poder cumplir con lo que establece la organización? ¿Qué servicio se va a prestar? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos haciendo la planeación, este nivel de planeación operativa. ¿Cómo va a operar el centro de cómputo? ¿Con qué hardware? ¿Con qué software? ¿Sí? ¿Y qué servicio es lo que tenemos que prestar? Digamos, llega un nuevo jefe en un centro de cómputo, de una vez se tiene que hacer este cuestionamiento, porque por más experiencia que tenga, si viene de otra organización, yo tengo que establecer aquí dónde estoy, o dónde está el centro de cómputo que voy a administrar. Digamos, llegué nuevo, necesito saber dónde estoy y a dónde voy. ¿Qué software tenemos? ¿Qué software necesitamos? ¿Qué hardware tenemos? ¿Qué hardware necesitamos? ¿Qué servicio prestamos? Es lo primero que tendrá que hacer el primer día en un nuevo director del centro de cómputo. Bien, tenemos entonces la planeación de personal. La planeación de personal, entonces, es la etapa donde el administrador del centro de cómputo debe seleccionar al personal que requiere para que la operación del centro esté de acuerdo a los perfiles también de esos profesionales y preparar la experiencia con la preparación y la experiencia necesaria para su labor, ¿sí? Entonces, dice acá en resumen, selecciona al personal que se requiere la operación del centro de sistemas, ¿sí? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos con la planeación del personal? ¿Quiénes van a operar el centro de cómputo? Ya sé cómo, por la planeación operativa. Entonces la planeación del personal me va a decir quiénes van a operar el centro de cómputo, cuáles serán sus funciones, ¿sí? ¿Qué cantidad de personal necesito? ¿Sí? Estas son las preguntas que me voy a hacer cuando estoy haciendo la planeación del personal. Inclusive aquí, luego vamos a ver, cuando estemos en la etapa de dirección y en la etapa de organización, cuáles son las funciones que van a ejecutar los diferentes roles que se ejecutan o que se ven en un centro de cómputo, ¿sí? Pero entonces en la planeación preguntamos esto: ¿quiénes van a operar el centro de cómputo? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Y qué cantidad de personal es necesario para realizar estas funciones del centro de cómputo? Bien, el último nivel, vamos a ver entonces lo que es la instalación, la planeación de la instalación física. Sí, en esta etapa se requiere que todo lo que tiene que ver con el equipo que se debe de utilizar para, o debe estar en el contenido dentro del centro de cómputo, ¿sí? ¿Dónde estará ubicado el centro de cómputo? La ubicación física como tal. ¿Cuántas secciones serán necesarias construir? Dependiendo de los subdepartamentos que se hagan dentro del centro de cómputo. ¿Dónde se colocará la carga o el centro de carga o la distribución de la carga de corriente o energía de la organización? ¿Y dónde estarán ubicados los servidores o dónde están ubicados los servidores? ¿Sí? Bien, la ubicación física e instalación de un centro de cómputo depende de muchos factores en lo que podemos mencionar: el tamaño de la empresa, el servicio que pretende obtener, la disponibilidad de espacio físico que existe en la organización. ¿Qué condiciones de ventilación serán necesarias? También es otra pregunta que deben hacerse. Generalmente la instalación física de un centro de cómputo exige tener en cuenta por lo menos los siguientes puntos: el local físico, donde se analizará el espacio disponible en la organización para el centro de cómputo, el acceso de los equipos y del personal, la instalación de suministro eléctrico, los acondicionamientos térmicos y los elementos de seguridad disponibles. Todo esto entonces en la planificación de instalación física. El espacio y la movilidad son características de la sala: la altura, la anchura, la posición de las columnas, la posición de la posibilidad de movilizar los equipos, el suelo móvil o un suelo falso, como decía, un segundo suelo, que es básicamente para temas de posibles inundaciones. La iluminación del centro de cómputo, ¿sí? Debe ser apropiada para evitar los reflejos de las pantallas, la falta de luz en determinados puntos, y se evitará la incidencia directa del sol sobre los equipos, obviamente por el tema del calentamiento de los equipos
y entonces el sobrecalentamiento que pueda tener o el esfuerzo de más que tengan que hacer los aires acondicionados. Tratamiento acústico. Sí, los equipos ruidosos como las impresoras con impacto o los equipos de aire acondicionados y equipos sujetos a una gran vibración deben estar en zonas donde el ruido como la vibración se encuentren amortizados. ¿Sí? Todo lo que hay que analizar, inclusive el tema del ruido, impresoras que hacen mucho ruido, los aires acondicionados, deben de estar entonces alejados para también la tranquilidad de los que trabajan en el mismo centro de cómputo. Seguridad física del local, ¿sí? Se estudiará el sistema contra incendio, teniendo en cuenta que los materiales deben ser incombustibles, la pintura, las paredes, el suelo, el techo, las mesas. También se estudiará el tema de la protección contra inundaciones y otros peligros físicos que podrán afectar a la instalación. ¿Sí? Todos estos temas los tenemos que ver entonces en la planeación de la instalación física, ya sea que exista el centro de cómputo o que se vaya a modificar el centro de cómputo. Uno tiene que entonces tomar todos esos factores. El suministro eléctrico, por supuesto, que hay que tomarlo en cuenta. No solo debe ser un suministro estable y tiene que tener toda una carga especial para el centro de cómputo, sino que también debe de contar con elementos de protección, de seguridad, debe tener alimentación ininterrumpida, ya sea por equipos electrógenos o por instalación de baterías. Equipos electrógenos, dígase plantas eléctricas o alguna de esas herramientas que se utilizan entonces para una energía secundaria en caso que se vaya a la luz. En los centros de cómputo es necesario tener ese respaldo, por lo menos con X cantidad de horas, ya sea, dígase, 5 horas, 10 horas, dependiendo de lo que la organización quiere invertir, porque aquí ya estamos hablando de temas de una inversión de recursos importante, cuando estamos hablando de temas de equipos estrógenos, porque tiene un tema de mantenimiento mensual, para el mantenimiento de las plantas, para que están disponibles en cualquier momento cuando se vaya la luz, la planta entre, eso mantenga los equipos funcionando, digamos, por varias horas, y en última instancia, entonces, también la instalación de las baterías, que también van a mantener el equipo funcionando por algunas horas, pero entre esas dos debe de entonces tener ese respaldo para cualquier bajón de energía que haya. Normalmente los bajones de energía aquí en Panamá no suelen ser tan largos, ¿sí? Sí se va a la luz, no con tanta frecuencia, pero sí de vez en cuando. Pero normalmente los centros de cómputo tienen su planta o tienen sus baterías que soportan un par de horas. Y la corriente, la mayoría de las veces que se interrumpe, no se va por tanto tiempo. 1 hora, 2 horas a lo mucho. Y eso debe ser suficiente para que las baterías o las plantas subsistan por ese tiempo. ¿Sí? Hay otros lugares, he vivido la experiencia en República Dominicana, donde el tema de la energía es bastante inestable. Entonces, ahí sí tienen que tener plantas súper grandes que sostengan los equipos por más de 12 horas. Eso es un mantenimiento bastante caro, porque hay ocasiones que se va la luz y se va por mucho tiempo. Se interrumpe frecuentemente. Entonces, hay que mantener esas plantas funcionando para que los equipos no se vayan a dañar por la fluctuación de energía que tiene la corriente directa que trae el sistema principal del país. Por suerte acá no tenemos eso. Creo que en el área oeste se está dando algunos problemas con el tema eléctrico, pero bueno, por suerte en general no es tanto así aquí en Panamá. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Terminamos el tema de la planeación. Vamos a comenzar con lo que es la organización del centro de cómputo. ¿Alguna consulta? Bien, antes de la organización necesito también comentarles que esta semana varios me han estado enviando sus grupos de trabajo. Creo que 9 grupos se han conformado ya. No todos de 4, hay algunos que me han enviado de 3 personas. Pero sí me hacen falta varias personas para terminar los grupos.
Así que en los días que quedan, digamos, yo voy a estar enviándole correo a los que no me han enviado sus grupos, porque necesito que de aquí al lunes o martes ya estén organizados todos. Si no me lo envían, entonces a los que no están, yo hago un grupo y les voy enviando una buena información, porque ya la primera actividad grupal la quiero colocar el lunes y necesitamos entonces que los grupos estén completos. ¿Alguna consulta con los grupos o algo, algún problema? ¿Alguien no tiene grupo? ¿Alguien no tiene grupo y tampoco lo ha podido organizar o lo ha podido hacer? Bien, vamos a ver, hay alguien que está entrando ruido. Juan, ¿me ibas a comentar algo? Juan Guerra. No, profesor, nada. No, ok, listo. Vamos a poner eso en silencio. Bien, ahora sí. Perfecto, bueno, ahora al final de clase entonces mencionamos el tema de los grupos, a ver si nos seguimos organizando. Bien, organización del centro de cómputo. Bien, mencionemos primero entonces qué es organización en un centro de cómputo. Una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea perfectamente claro que todos quienes deban realizar las determinadas tareas y quién es responsable para determinados resultados. En esta forma se eliminarán las dificultades que ocasionan la impresión de las asignaciones de responsabilidades falsas o responsabilidades no muy claras, y se logra que el sistema de comunicación y la toma de decisiones se refleje y se promuevan los objetivos de la empresa. El tema de la organización nace desde hace mucho tiempo cuando se trata de hacer trabajos colaborativos, trabajos de cooperación entre los diferentes personales de la empresa. Y cuando inicialmente las empresas no tenían organigrama, no tenían organización estructurada, era muy difícil saber a quién le ibas a responder, quién era jefe, si había varias personas que, digamos, ya tenían cierta edad en la organización, a quién les hacías caso, cómo era la estructura organizativa. Era muy difícil cuando no existía todavía en los organigramas como tal, ¿sí? Por eso entonces se va creando este tema de estructura organizativa que lo mejor que lo definen son los organigramas, que son instrumentos para mejorar la administración y la organización de los centros de cómputo y toda la organización como tal, ¿sí? Vamos a ver entonces diferentes organigramas o estructuras organizativas de empresas y dónde ubican al centro de cómputo dentro de su organización, ¿sí? A ver, ubicación del centro de cómputo en la estructura general de la empresa. Inicialmente, en empresas pequeñas, donde inicia todo, hay muchísimas empresas pequeñas en Latinoamérica y en todo el mundo, y esta es la organización que tradicionalmente se ejecuta o cómo se estructura en este organigrama. El departamento de informática se ubicaba tradicionalmente, o inclusive en varias empresas todavía, en el departamento de finanzas. ¿Por qué? Porque el tema de contabilidad, el tema de la finanza, la entrega de cheques, el manejo de cheques, siempre ha sido de importancia para los dueños de la empresa, ¿verdad? Entonces, siempre por ahí han querido meter la informática, ha entrado por esos lados de la administración y las finanzas para controlar el dinero, ¿sí? Obviamente es el recurso que se considera más importante. Entonces, el tema del sistema para manejar el tema control y velocidad de poder administrar todas las operaciones que tiene. Entonces, tradicionalmente se manejaba por el departamento de finanzas. Inclusive, una encuesta que hicieron hace un par de años indica que las empresas pequeñas, hoy en día todavía el 38% de ellas tiene este organigrama que ven a continuación, empresas pequeñas. Dentro del departamento de finanzas está entonces abajo, mejor dicho, abajo del departamento de finanzas, está informática. Esto quiere decir que el jefe del director o el jefe del centro de cómputo es el gerente de finanzas, ¿sí? Entonces siempre tiene que rendirle cuentas a él. Pero ¿qué pasa? Obviamente se han dado problemas cuando se ha suscitado este organigrama. ¿Por qué? Porque entonces otros departamentos como mercadeo, como producción, en ocasiones no se atienden los requerimientos del sistema de manera tan rápida o tan eficiente como el de finanzas, porque obviamente informática le rinde cuenta a finanzas, según este organigrama,
Entonces, bueno, primero atendo a mi jefe y después atender al otro gerente, ¿no? Entonces, esa organización ha traído una serie de problemas y se ha evolucionado entonces a que informática en estas pequeñas empresas, estamos hablando de pequeñas empresas, en estas pequeñas empresas entonces informática se ubique bajo el paraguas, digamos, de las tres principales ramas, o las tres principales gerencias o direcciones de la empresa, ¿sí? Finanzas, mercadeo y producción. Entonces, los tres son, digamos, la cabeza en el organigrama del departamento de informática, ¿sí? Entonces, jefe de informática o líder de informática o el encargado del centro de cómputo tiene que rendirle cuentas entonces a estos tres directores o gerentes, ¿sí? Pero también hay un problema con esto. En esta situación es muy difícil saber entonces cuál es el jefe de informática o del líder de informática o el centro de cómputo, y tiende a haber algunas asperezas entre los diferentes jefes porque no sabe a quién rendirle cuentas. Es poco ambiguo la información ahí. Entonces, se recomienda, cuando son estas empresas pequeñas que tienen estos departamentos muy limitados, entonces se recomienda un organigrama de esta manera. O sea, hay muchas pequeñas empresas que lo tienen de esta manera, es más moderno, es más actual, es más contemporáneo, donde informática entonces le rinde cuentas directamente al gerente general. O sea, está al mismo nivel de finanzas, al mismo nivel de mercadeo, de producción y el de informática. Eso quiere decir que el de informática entonces le rinde cuenta directamente al gerente general, por lo cual sus peticiones sobre los requerimientos que necesita el centro de cómputo van a ser más rápidamente alcanzadas porque va directamente al gerente. Las reuniones de staff o las reuniones de los directivos está encargado también, el del centro de cómputo tiene que ir a ellas. O sea, que ahí en realidad se le está dando más preponderancia o más poder al director del centro de cómputo de informática, ¿sí? Entonces, es la organización más moderna con respecto a las empresas pequeñas. Bueno, hablemos un poco sobre las grandes organizaciones o ya organizaciones más grandes que subdividen más departamentos, que obviamente tienen organigramas diferentes y no tan simples como el que estábamos viendo allí. Tenemos entonces la estructura organizativa lineal, que es la que vemos allí. Se dice que también son para organizaciones pequeñas, pero ya no serían empresas pequeñas, sino organizaciones pequeñas. Y tienen entonces este organigrama, donde ya existe una junta directiva encima de la gente general de la junta directiva, y los mismos 4 departamentos, bueno, en este caso 5 departamentos, porque incluyen el departamento de administración, ¿sí? Entonces, el departamento de administración es el que se encarga de ser la voz o ser el jefe directo del área de informática. Este tipo de estructura es una estructura organizativa lineal. El centro de cómputo se ve comprometido al procesar preferiblemente la información del departamento que le pertenece, obviamente, administración. Exige una menor cantidad de técnicos y es una organización simple y generalmente se presenta en organizaciones pequeñas. He estado en organigramas o he estado en empresas donde este organigrama se presenta. Era muy frecuente que uno se encontrara dentro del departamento del centro de cómputo, abajo del gerente administrativo. Inclusive conozco muchas empresas que todavía lo tienen así. Es funcional, pero digamos, no se le está dando la preponderancia o la importancia al departamento de informática porque siempre tiene que estar abajo del gerente administrativo, ¿no? Entonces, el gerente administrativo, cuando hacen las juntas directivas, es el que lleva los mensajes de informática y en ocasiones los mensajes, si no son tan importantes para, según el directivo o el administrador, entonces no sube esos requerimientos y obviamente la gerencia no escucha a informática directamente, sino que tiene que pasar por medio de administración y ese filtro puede causar algunos problemas. Pero existe la estructura organizativa lineal hoy en día, muchas compañías la tienen. Bien, para mejorar el tema existe la estructura organizativa funcional, ¿sí?
ya entonces se eleva el departamento de informática o el centro de cómputo, se eleva al mismo nivel que mercadeo, que administración, que producción y que finanzas. Entonces ya se le coloca la importancia que debe tener la organización, y esto siempre va a darse dependiendo del enfoque de los dueños o de la junta directiva. En este caso no es un solo dueño porque es una organización, y toda organización tiene una junta directiva. Entonces la junta directiva le da importancia a la informática, le da importancia a la tecnología para hacer una herramienta que complemente toda su organización, entonces la coloca al mismo nivel. Entonces, cuando se hacen reuniones directivas, ya está un director de informática, ya no es un jefe de informática ni un programador encargado del departamento o del centro de cómputo. No, ya en este punto es un director de informática, ¿sí? O una gerencia, dependiendo de cómo organicen sus cabezas acá. ¿Sí? Aquí sería director o gerente de informática, y él se presenta entonces en las reuniones directivas y presenta entonces todo lo que necesita saber el gerente general sobre los problemas de informática, cuáles son las soluciones que necesita dar a los demás departamentos, por qué no las está dando de manera adecuada y qué necesita para mejorar. ¿Sí? Muchas veces que cuando el departamento de informática no es invitado a las reuniones directivas, entonces todos los otros departamentos, ¿por qué no llegaron a las metas? Ah, el sistema está lento. ¿Por qué no llegaron a las metas de producción? Ah, no, que informática no me está dando la información adecuada. Entonces, siempre le tiran entonces la piedra a informática. Entonces, ya cuando informática tiene una voz dentro de la junta directiva, no la junta directiva, sino la junta de directores, obviamente él puede expresarse de misma manera. Dice que la estructura organizativa funcional, este tipo de estructura, el centro de cómputo se ve comprometido a procesar información a todos los departamentos, ¿sí? A todos los departamentos por igual, no solo en administración como en el lineal. Tiene el mismo nivel jerárquico que las otras unidades, tiene su propia agenda estratégica. ¿Qué significa? Puede crear entonces las estrategias que estábamos hablando en el nivel de planificación estratégica. Puede crear sus propias políticas porque se las presenta directamente al gerente. Dice, puede presentarse o normalmente se presentan este tipo de organigrama a las empresas medianas o grandes, ¿sí? Empresas grandes ya van a tener una organización como esta. Esta, digamos, que es lo que van a encontrar en empresas grandes, en bancos, en aseguradoras, en cooperativas que son relativamente grandes. Esta es la organización que debería estar porque le están dando la importancia suficiente a los centros de cómputo. Bien, está la otra estructura que es la estructura organizativa llamada staff, ¿sí? Que eleva un poquito, inclusive más, de la importancia que tenía la estructura funcional y la coloca al nivel de la auditoría interna, o sea que rinde cuenta solo al gerente general, ¿sí? Solo al gerente general. Esta no es habitual que esté este organigrama, es un organigrama relativamente nuevo, digamos, para empresas que tienen un enfoque completamente tecnológico. Dice, este tipo de organización existe un trabajo más complejo y diversificado, priva la filosofía de asesoría y servicio, posee una asesoría especializada e innovadora. Este tipo de organización posee una ventaja de contar con el personal altamente calificado y altamente especializado, y se presenta en compañías que poseen más complejidad y diversidad de factores. Compañías que están muy dedicadas a lo que es tecnología, a lo que es innovación, ¿sí? Entonces elevan el departamento de informática al punto que no es que sea, no es que las otras organizaciones estén completamente abajo de él, pero sí tiene una preponderancia porque va directamente al gerente general, le rinde cuenta solo a él, y los demás entonces departamentos también hacen solicitudes al departamento de informática, pero ya no le tienen que rendir cuenta de informática a esos departamentos. Simplemente le da los servicios, pero no es que tienen que rendirle cuentas, solo le rinde cuentas al gerente general. Bien, chicos, ¿alguna consulta con la estructura organizativa, las diferentes estructuras que vemos en las empresas sobre los centros de cómputo y dónde ubican el centro de cómputo? Y dependiendo de eso, entonces, se conoce la organización cómo trata o
o cuál es el aspecto que le importa a la organización con respecto a la tecnología, dónde la tiene. ¿Sí? De eso va a depender cómo organiza su organigrama. Consulta de la organización, la estructura organizativa de las diferentes empresas. Lo escucho. Bien. ¿Alguna consulta? Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el material de hoy de la parte de la organización del centro de cómputo. Profe, Quisiera, una consulta. dígame. De lo que hemos estado mirando en estas dos clases, vamos a lo del proyecto, lo que vayamos a hacer, se va a tratar como de lo que hemos estado analizando. Sí. Sí. Va a ser de todo lo que hemos estado dando. Exactamente. Se ha dado cuenta, hemos visto primero los principios de la administración. Los principios de la administración tienen los 4 elementos que vamos a estar viendo la próxima semana. Planeación, organización, que es la que vimos hoy, dirección y control. Esos son los 4 elementos que forman los principios de la administración, y todo lo vamos a ver enfocado en el centro de cómputo, y en esa línea vamos, digamos. Ya la otra semana vamos a estar viendo, a finalizar lo que es la parte de organización, y comenzamos con lo de la parte de dirección. Ahí les explicaré entonces su proyecto final, que tiene que ver entonces precisamente con los 4 elementos de la administración. Bien, para los que ya tienen grupos, les voy a enviar el listado de los grupos. Ya los numeré a los que me han enviado sus grupos. Ya tengo cuál es el número de cada uno. Los voy a enviar por el mensajero. Primero voy a tratar de conseguir a los que no me han enviado su grupo para ver si logramos completarlo de aquí al lunes. Profe, Dígame. soy Moisés Santana. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Yo estoy con Rafa solamente, somos 2. No sé quién más esté disponible. Son 2. Por ahí, ¿quién tiene? Ok, para acá. Un segundo, porque tengo los grupos por aquí. A ver, que yo me acuerdo de tu grupo o de tu salón. No tiene grupo todavía. Miguel Soriano. ¿Está por acá? No está Miguel Soriano. ¿Me dijiste que estás, Moisés, estás con quién? Con Rafael Pimentel. Con Rafa. Ok, está Rafa acá. Bueno, Miguel Soriano no tiene grupo tampoco. Dale, pues, póngalo ahí con nosotros. Con Y Miguel. faltaría otro más. Ok, sí, falta uno más. Dame un segundo, déjame colocar. Se ve en el grupo 10. Te lo voy a estar buscando acá una vez. Moisés, Rafael y Miguel. Norvin Loaiziga tampoco tiene grupo. Tampoco tiene. Dale, póngalo ahí con nosotros. Va, ahí está, listo. Entonces, ahí vamos organizando. ¿Quién más no tiene grupo por acá o lo tiene completo? John Patiño, creo que estaba conectado ahí. John, ¿no tienes grupo todavía? Profe, a nosotros nos hace falta un integrante. Sí. Nada más de los 3. Ajá, déjame ver quién está por acá. Profesor, ¿Sí? soy Elías, no tengo grupo todavía. Elías. Mira, Elías, está también Edward Vergara, Elvis Rodríguez. No sé si quieres hacer grupo con ellos. Tengo que contactarme con ellos para ver. Sí, dale, trata de ubicarte con ellos porque creo que en otras ocasiones han hecho grupo. Sí. Dioselín creo que también está por acá, no tienes grupo. ¿Quién más? Profe, ya yo tengo grupo. Dioselín, ¿con quién estás? Sí, con Edward Vergara, con
Gabriel Pérez y con Miguel. Ok, espérate, déjame anotar acá porque si no, no tenía. Estás con Eduardo Vergara. ¿Qué más? Gabriel. Gabriel, ok. Y Miguel Rubio. Ajá. Bien, listo. Vamos a ver quién queda. Ya queda menos. A ver. Macy, Rolando. Meter un grupo. Profe, nosotros somos con Osiris, pero nos hace falta un integrante. Ok, dime el grupo. Osiris, ¿con quién? Macy Brose, Osiris García y Rolando Boudrao. Ok, 12. Vamos a ver. Osiris, Macy y Rolando. Bien. Listo. Ya me quedan mucho menos 3 grupos pareciera. Listo. Bueno, el día lunes les voy a estar subiendo una asignación, que la asignación es sobre un wiki. No sé si han podido hacer wiki en la plataforma educativa. Wiki quiere decir como si fuera un Wikipedia, es un trabajo, una herramienta para trabajo colaborativo. Eso quiere decir que todos los del grupo después están trabajando casi a la vez o a la vez, cada quien haciendo una parte de la tarea, que es una investigación de unos conceptos que les voy a estar escribiendo. Y la idea es que colaborativamente ustedes pueden trabajar, cada quien desde su casa, haciendo la sección que ustedes mismos se organicen y se dividan, hagan su wiki, van haciendo dentro de la nueva plataforma educativa, van haciendo su sección, y ahí entonces entre todos los del grupo van creando la investigación de los conceptos que yo les voy a estar dando, ¿sí? Le voy a crear la estructura, el día del lunes le voy a crear bien la estructura de todas las instrucciones y un link a un manual de cómo administrar el wiki o cómo crear los wikis, ¿sí? Ahí les doy un link entonces que tenemos de la universidad para la creación de los wikis. Entonces, esa va a ser la actividad de esta semana, junto con un quiz, como el de la semana pasada, el quiz de lo que vimos hoy. Miguel dice que presente, déjame ver, Miguel, si ya te coloqué en el grupo. Sí, ya te coloqué en el grupo. Bien, eso entonces, tenemos 2 actividades esta semana, el wiki que voy a dejarles desde el día lunes, eso va a ser en grupo, y el quiz número 2, que va a ser, eso es individual, en Socrates, como todas las semanas, vamos a tener ese quiz allí con el PDF que voy a subir de lo que vimos el día de hoy. Son las 2 actividades que tenemos esta semana. Bueno, y cualquier consulta nos vamos a ver en el mensajero. ¿Alguna pregunta? Profe, el quiz, ¿hasta qué fecha lo tiene abierto? El quiz creo que hasta el día miércoles. Lo habilito mañana. Ese no lo tengo listo todavía, lo voy a habilitar esta noche. O mañana se lo habilito, mejor dicho, y van a tener entonces del domingo hasta el miércoles a medianoche para que puedan responder 10 preguntas ahí rápidas en la plataforma Socrates. Tomás Castillo, Andy Medina y Juan Guerra. Déjame ver. A ver. Sí, déjame anotar de una vez. Tomás Castillo. No. Andy Medina y Juan Guerra. Listo. Grupo número 13 serían ustedes. Bien, vamos a ver quién más escribió con respecto a su grupo. Bueno, una vez tenga organizado todos los grupos, se lo voy a mandar por el mensajero para que lo tengan allí. Y la actividad, recuerden que se la voy a subir el día lunes para que inicien, se organicen primero de quién va a ser cada punto de la investigación y trabajan entonces separadamente, pero también organizados en esa herramienta colaborativa que es el wiki. Bien, ¿alguna otra consulta?
Si no hay más consulta, entonces nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana le explico cómo va a ser el proyecto final. Ya obviamente los grupos van a estar bien establecidos y yo les contaré entonces la próxima semana cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para el proyecto final. Yo creo que tengan buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Saludos. Igual, pues, chao. Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Igual, profe.